Domingo 26 después de Pentecostés, con las epístolas del Evangelio del sexto domingo después de Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios vuestro Padre de las obras de vuestra fe, de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos, porque nuestro Evangelio no se os anunció tan solo con palabras, sino con milagros, con una asistencia especial del Espíritu Santo y con plena persuasión, porque ya sabéis cuál fue nuestro proceder entre vosotros para vuestro bien. Y a vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la divina palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de modo que habéis servido de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya, porque por vosotros fue divulgada la palabra del Señor, no solo por Macedonia y por Acaya, sino que se propagó por todas partes, en tanto grado de fe que tenéis en Dios, de modo que vosotros no tenéis necesidad de decir nada sobre esto, porque ellos mismos pregonan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, quien resucitó de entre los muertos, el cual nos libró de la ira ventura. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta, en verdad, es la menor de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: semejante es el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer, y la mezcló en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas, publicaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Hay muchas personas que se han unido a esta preparación a la consagración según el método de San Luis de Montfort. Entonces les animo a hacerla bien, a ver bien la explicación, sobre todo en el segundo video. Ahí explica cómo hacer bien la consagración. También les he enviado el libro en digital del Tratado de la Verdadera Devoción, que tiene al final algunas oraciones que son recomendadas durante este periodo. Entonces pueden fijarse bien y lo que necesiten, pues está todo ahí. Está todo disponible. Estoy en preparación de un libro que tenga todo junto. Entonces ese librito casi está muy avanzado, no está terminado, pero está muy avanzado. Y después lo vamos a difundir para que tengan ahí mismo no solo el libro de San Luis de Montfort, sino también las meditaciones del Padre Avidano, todo junto, y ese libro les puede servir. Ahí está toda la información necesaria para que ustedes lo puedan hacer cuando quieran, lo puedan renovar cuando quieran esta consagración. Los vídeos que están en internet son para ayudar, pero alguien que tenga el libro pues lo va a poder hacer cuando quiera y de una manera tal vez más fácil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Estimados hermanos, hemos oído estas dos parábolas, porque en realidad son dos parábolas. Nuestro Señor habla del grano de mostaza, la parábola del grano de mostaza, pero también habla de la parábola del fermento, de la levadura. Entonces, eso muestra el poder de su palabra, que siendo aparentemente insignificante, ha logrado cosas muy grandes. La palabra de nuestro Señor, su enseñanza y la fe en esta enseñanza han transformado el mundo. ¿Por qué han transformado el mundo? Porque el mundo antes no era igual. No era igual. El hecho de que la verdad se haya manifestado, que Dios se haya manifestado, hace que la gente tiene que escoger, algunos tal vez no eran gente mala antes, pero por el hecho de haberse negado cuando les fue manifestada la enseñanza de Jesucristo, el solo hecho de haberse negado hace que sean culpables. Entonces, una vez que Jesucristo se manifestó, ya no hay posibilidad de decir, bueno, tiene uno que escoger, ¿verdad? Entonces, después de que Jesucristo manifestó su enseñanza, su fe, entonces el mundo se divide en dos tipos de personas, las que lo aceptaron y los que no lo aceptaron. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces el mundo, hay personas que antes tal vez no eran gente que tuviera grandes pecados o que estuviera muy mal, pero por el hecho de haber no querido aceptar el mensaje evangélico, el evangelio, por eso mismo se han hecho culpables y se han puesto en una situación muy, muy mala para ellos. Así que la enseñanza de nuestro Señor es como un granito de mostaza, que siendo tan pequeño hace que con el tiempo salga un árbol muy, muy grande, en el cual vienen los pájaros a posarse y a hacer sus nidos. Es el símbolo de la Iglesia católica, que fue fundada por nuestro Señor, pero todo comenzó con la predicación de nuestro Señor, con la enseñanza de su fe, y por eso de ahí viene toda la grandeza de la Iglesia, todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí se ve la importancia de la doctrina, ¿verdad? La enseñanza de la fe tiene mucha importancia en nuestra vida cristiana. Por eso debemos ser muy exigentes en la fe, en las cuestiones de fe, en las cuestiones doctrinales. Debemos ser exigentes, no al modo farisaico, pero sí con un celo cristiano que no es inspirado en el orgullo, en la soberbia, en la suficiencia, sino en el amor a la verdad, en el amor a Dios. Y esa también se le puede llamar la levadura, ¿verdad? Porque también la parábola de la levadura dice que es semejante a un poco de levadura que es puesto en una masa y que esta masa se transforma. Con el tiempo se fermenta, cambia y ya es buena para hacer buen pan. Entonces, esta levadura de Dios es su palabra, es su enseñanza, y que ha sido sembrada en el mundo, ha sido sembrada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nosotros, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Si nuestra respuesta ha sido positiva, si hemos aceptado la verdad, la enseñanza de la fe, entonces va a dar fruto en nuestra vida, nos va a ser benéfica, ¿verdad? Pero hay personas que no la aceptan, ¿verdad? Que no la quieren aceptar. Y en la Iglesia conciliar, en la enseñanza del Concilio Vaticano II, la verdad no es lo más importante, no es. Por eso ellos han hecho de la Iglesia una especie de sociedad relativista, que todos debemos ser amigos, todos debemos ser hermanos, pero sin la verdad. Y eso es algo muy dañino, ¿verdad? Porque
La verdad, la enseñanza de la fe es esencial en la iglesia. Está antes que los sacramentos, antes que la obediencia, antes que las cosas exteriores de nuestra religión, que no son cosas malas, pero que son siempre dependientes de la fe, de esta levadura que transforma la masa y que le da sentido a todo, a toda la vida cristiana, saca su sentido de la doctrina cristiana, de la doctrina de la fe. Pero hoy se nos se ha querido hacer a los cristianos hacerles creer que la doctrina no es lo más importante, que lo que es importante es una especie de fraternidad universal, estilo masónico, en el cual nadie renuncia a sus errores, no hay la búsqueda de la verdad, y que todos son amigos, que todos son entonces una falsa unidad, una falsa armonía que Dios condena, porque Jesucristo dijo: el que está conmigo, el que no está conmigo está contra mí, y de predicar el evangelio a todas las naciones, y aquel que crea se salvará, y aquel que no crea se condenará. O sea, todo depende de creer o no en esta enseñanza, en esta doctrina. Entonces, hoy los cristianos se han vuelto relativistas y sacrifican a veces la verdad por la armonía, por una especie de caridad buenista, y dicen: no, es que no vamos a hacer problemas y por eso es mejor que estemos amigos, y entonces sacrifica la verdad. Ese es un concepto muy diferente del que es realmente el concepto cristiano. Pero hoy esas personas se creen que son realmente caritativas, se creen que son realmente prudentes, se creen que están haciendo lo mejor y no es así. Entonces ya no se basa la actividad humana en la verdad. Esto es verdad, esto es mentira. Y entonces se está distorsionando, se está destruyendo la iglesia, porque lo que hace la unidad de la iglesia es la verdad de la fe. Hay otros aspectos que ayudan a esta unidad, pero no son lo principal, ¿verdad? Entonces, también la unidad de la autoridad, que la autoridad da en la iglesia, también da unidad, pero siempre es en dependencia de la fe. Y siempre con el fin de preservar primero la fe. Entonces, es un contrasentido que una autoridad sacrifique la verdad por el bien de la unidad. Eso no tiene sentido. No es así nuestra religión. Siempre la verdad está en primer lugar en todo. Así. Por eso los mártires dieron su vida, por eso hubo en la historia de la iglesia grandes concilios que condenaron, que hicieron excomuniones, guerras incluso de religión, que eran en base a la fe. O sea, no se veía el interés por otra cosa, sino primero por eso, ¿no? Entonces, la verdad está a la base de todo. A todas las cosas que hacemos como seres inteligentes que somos los hombres, toda nuestra actividad, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos están siempre en base a la verdad que es el objeto de la inteligencia, y la verdad de la fe, que es antes que la verdad natural, porque la verdad natural es algo bueno, pero la verdad de la fe, que siempre está en armonía con la verdad de la razón, pero en sí es más importante la verdad de la fe, porque es la fe que nos salva, es la fe que nos une a Dios, es la fe que nos permite de recibir los sacramentos, que nos permite de obedecer a nuestros superiores. Entonces esa importancia de la fe ya la gente no la ve. Incluso hay personas que se dicen católicos, que se dicen tradicionalistas y no son exigentes en las cuestiones de la fe, de la doctrina. Y es ese relativismo que se ha introducido también en la Fraternidad San Pío X,
porque para ellos todo se ha vuelto una cuestión, es lo que los sacerdotes promueven con los fieles, es una religión puramente de una devoción puramente litúrgica, una devoción puramente de piedad, como ellos dicen, de deber de Estado, pero es el deber de Estado, como ellos lo entienden, es el deber de Estado de las pequeñas cosas de trabajos de todos los días, pero el deber de Estado es más amplio que eso. Entonces promueven esta mentalidad de que la misa, los sacramentos es lo máximo y que un fiel que hace bien eso, pues ya con eso está bien, y que no se ocupen, no piensen, que no se preocupen por los problemas doctrinales, de las cosas que sacuden hoy a la Iglesia y que son promovidas por el Concilio Vaticano II, y del veneno que está en la nueva misa. El veneno, ¿por qué hay veneno en la nueva misa? Como decía Monseñor Lefebvre, la nueva misa está envenenada. Entonces, la nueva misa viene de la herejía y lleva a la herejía. Entonces, no podemos recomendar a nadie, que hay quienes eclesiásticos que promueven eso, diciendo, no, es que la nueva misa santifica. No, la nueva misa, si yo voy, yo sé lo que es la nueva misa y voy a la nueva misa, pues hago un pecado. Pero hay personas que no saben, bueno, es otro problema diferente. Y esas personas, pues en su ignorancia, Dios tendrá misericordia de ellas, pero aquellos que saben qué es la nueva misa no tienen derecho de ir a esta nueva misa. Y no puede ser que alguien o algún eclesiástico promueva eso o que aconseje a la gente de ir a esa nueva misa. No puede ser. ¿Por qué? Porque está envenenada, porque esa misa lleva a poco a perder a la gente el sentido de la fe católica, y se acostumbran y adquieren una mentalidad protestante, y cuando menos cuenta se dan, pues ya tienen conceptos y una manera de ser protestantes, y que digan que no, pero es así. Cuando uno habla con ellos ya ven la Iglesia como una cuestión democrática, no ven ven la misa como una especie de reunión en la cual se habla de mil cosas, pero ya no ven que la misa es un sacrificio, que es el sacrificio de nuestro Señor. Y entonces todo pura exterioridad. Y a nivel de la Fraternidad San Pío X, pues es que ellos han hecho mucha publicidad a eso de que hay que asistir bien a la misa y que hay que hacer bonitas ceremonias, y todo se vuelve pura exterioridad. Pero ¿dónde está el fundamento? El fundamento es la fe. Y si la fe no se predica entera, pues es que no es ella, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué nuestra fe está en peligro? ¿Y cuáles son las cosas que la cuestionan? Entonces, si un pastor no enseña eso, uno está poniendo a los fieles en una trampa, porque los fieles no son conscientes de que su fe está en peligro. Y entonces, una devoción puramente litúrgica es un error, porque la puramente litúrgica se vuelve una cuestión puramente exterior. Así que nuestra devoción litúrgica, que debe ser doctrinal, y es lo que ya no pasa en la Fraternidad San Pío X, es una devoción puramente litúrgica, y eso es un error, y están promoviendo eso y están debilitando la fe de los fieles, que muchos ya no ven la importancia de lo que está pasando en la Iglesia y solo se preocupan por estar bien con el Papa, mientras el Papa se la pasa diciendo herejías o haciendo escándalos. Entonces los fieles ya minimizan la importancia de esas cosas y minimizan el peligro que hay de acercarse a esos medios, minimizan el peligro que hay de adoptar la nueva ley de la Iglesia conciliar, que es el nuevo derecho canónico, que ese derecho está ahí para aplicar las decisiones, el espíritu,
la mentalidad del Concilio Vaticano II. Así que ese derecho es nocivo. Entonces hay que seguir la ley de la Iglesia como antes. Entonces, pues en la Iglesia, en la Fraternidad San Pío X, pues se sigue el nuevo derecho, lo cual es una trampa. Y a los fieles se les hace fácil, ¿verdad? Decir, bueno, mientras yo tengo la misa, yo tengo los sacramentos, no me interesa lo demás. Pero ahí está el fermento de la ambigüedad, el fermento del silencio doctrinal sobre ciertos temas, que hace que los fieles poco a poco van a adquirir una mentalidad liberal y una mentalidad que es muy peligrosa, porque ya en la fraternidad, ya positivamente los sacerdotes le dicen a los fieles: ustedes pueden ir a las misas Ecclesia Dei, ustedes pueden ir con los sacerdotes que dicen que están comprometidos con Roma, y ya eso está desorientando a los fieles. Por eso no hay que frecuentar esos medios, porque ya se está silenciando muchas cosas. Y Monsieur Lefebvre insistía mucho en eso, de que no podemos colaborar con Roma si Roma nos pide el silencio. Él ponía como una condición esencial, y hoy eso ya no lo ven en la fraternidad, y los fieles ya se han acostumbrado a esa actitud de los sacerdotes, y ya lo único que piden es que tengan sus sacramentos, que de vez en cuando les hagan una bonita ceremonia, que les canten en la misa, y aquí en México les dan comida después de la misa. Entonces la gente está feliz, ¿verdad? Se han vuelto mundanos, le buscan más bien las satisfacciones visuales, sensitivas, y ya no ven la doctrina. Es gravísimo. También les hacen una kermés, una kermés en la cual hay mucha comida, les venden 1000 cosas, les hacen teatro, y ellos están felices, creen que eso es la tradición, pero no. Lo esencial de la tradición es la defensa de la doctrina, y no se puede defender algo que no se conoce. Por eso a los fieles necesitan formación, necesitan conocer bien. Hoy hay muchas cosas que Monsieur Lefebvre que ya no las predican los sacerdotes, lo están censurando sus obras. Hay muchos sermones que ya no se pueden difundir, que ya no en la fraternidad no los quieren difundir, porque Monsieur Lefebvre decía cosas contrarias a lo que está haciendo Monseñor Felé, a lo que está haciendo los superiores hoy. Y hubo un sacerdote de la Resistencia que a momento dado fue a ver a Monseñor Tissier de Malherbe, y le dijo: mire, hay todas estas cosas que están pasando en la fraternidad, y no son normales. Y Monseñor Tissier le dijo: no, pues tú no sabes que un 10% de lo que ha pasado, yo sé más que tú, todo es 10 veces más grave. O sea, hay cosas que no sabemos que han pasado en la fraternidad, en los medios de la fraternidad, en los superiores y todo, que son más graves y que no sabemos, porque es lo que le dijo Monseñor Tissier al padre Chazal, que en un sermón que dijo recientemente, dijo él que él les puso lo que nosotros sabemos de lo que está pasando en la fraternidad, y le dijo que todo eso era gravísimo. Y Monseñor Tissier le dijo: pues eso no sabes ni el 10% tú de lo que está pasado y lo que está pasando dentro de la fraternidad. Quiere decir que hay cosas que tal vez con el tiempo sabremos, y que la situación era 10 veces más grave. O sea, hay cosas que él sabe, que Monseñor Tissier sabía, que estaban pasando dentro de la fraternidad, pero que no eran tal vez muy públicas y que eran gravísimas. Y aún a pesar de eso, Monseñor Tissier permaneció en su silencio, en su inactividad por hacer algo, y en lugar de proclamarse públicamente y denunciar todo eso, pues se quedó callado, y desgraciadamente así murió en esa situación. Entonces hay personas que
han celebrado mucho que un pobre Monseñor se murió, etcétera. Sí, pero hay que rezar por él, yo estoy de acuerdo, por su alma, pero qué gran responsabilidad, ¿verdad? Por haber guardado silencio. Qué gran responsabilidad de Monseñor Tissier de haberse callado y de haber permanecido inactivo, de no hacer algo por salvar la resistencia, por salvar la fraternidad. Entonces, pero, o sea que no sabemos todo lo que ha pasado dentro de la fraternidad, o sea, hay más cosas y que él sabía y que nunca no quiso decir. Se dijo, tú sabes solo el 10%. Es decir, que hay más cosas, muchas cosas muy graves que han pasado y que pues no han sido públicas y que él sabía. Entonces ese es el peligro, ¿verdad? Cuando uno empieza a jugar con la doctrina, a veces con el solo silencio, en el solo pecado de omisión, de no decir nada, de callarse. Eso es muy dañino, ¿verdad? Es como en todas las cosas, ¿verdad? El silencio a veces es muy dañino. Cuando en una familia, en cualquier lado, cuando se guarda silencio sobre ciertas anomalías o ciertas cosas que no están bien, entonces finalmente el mal prospera, el mal se desenvuelve y no tiene obstáculos. Y ese es el gran problema de hoy, de los medios, de aquellos que se dicen tradicionalistas y que solo quieren una batalla parcial, o sea, no quieren una batalla total. Y la doctrina, justamente la doctrina, por ser la verdad, por ser la verdadera enseñanza, pues abarca todo, porque la verdad nos abre las puertas de todas las cosas, de todos los problemas, todas las soluciones. Es siendo fieles a la verdad, buscando toda la verdad. Y eso es lo que ya en la misma tradición se debilita, porque hay muchos sacerdotes que ya no dicen todo y que dicen cosas así como banales o hablan solo de cuestiones puramente espirituales, puramente edificantes, ¿verdad? Tal vez, pero ya no hablan de los problemas que hay hoy en la iglesia. Y es necesario que los fieles sepan, para que puedan por lo menos rezar por eso, para que puedan protegerse, para que puedan proteger a sus hijos, para que puedan ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Como decía Nuestra Señora de Fátima, ¿verdad? Que venía a decirnos que hay problemas, que hay cosas malas que están pasando. Ella no nos quiso esconder eso. Nuestra Señora en la Salet también dijo esa aparición que fue aprobada por la Iglesia y que el Papa San Pío X protegió a Melania, la vidente de esas apariciones. El Papa San Pío X la protegió y estaba de acuerdo, pero hoy ya en la fraternidad se dice que no, que esa aparición es una... porque en el mensaje de la Salet, Melania dijo, la Virgen le dijo a Melania, y ella lo escribió después, que dice que Roma perderá la fe y se volverá la sede del anticristo. Entonces, como en la fraternidad San Pío X se han vuelto papistas, entonces dicen, no, es que la Roma no puede ser la sede del anticristo, Roma no puede perder la fe, ¿verdad? Estamos viendo que el Papa dice herejías abiertas constantemente ya. Entonces, finalmente se están debilitando el combate y su concepto de la realidad, ¿verdad? Si no sabemos qué está pasando, pues cómo nos podemos proteger, cómo nos podemos liberar de todos esos peligros. Entonces, así como hay una levadura buena que hace que la masa fermente para bien, para hacer un buen pan, así hay una levadura mala, y esa levadura mala es la del demonio, es la del error, es la de la herejía, porque esa destruye, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos una comida que se fermenta, que se echa a perder, es porque es invadida por
por microorganismos o por lo que fuera, que la fermenta, pero esa fermentación es mala porque destruye, porque hace que esa comida se vuelva inutilizable, se vuelva mala, se vuelva simplemente buena para ser destruida o tirada, mientras que la levadura de nuestro Señor hace que la masa fermente, pero para hacer un buen pan, para hacer algo que nos va a alimentar, que nos va a fortificar, que nos va a ayudar. Entonces no es la misma levadura. Hay que tener en cuenta, la levadura del diablo es el error, el engaño, la mentira. Así fue que él engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y les hizo creer que o desobedecer a Dios, eso los iba a hacer como dioses. Entonces, desgraciadamente, ellos creyeron, desobedecieron, y su desobediencia les fue para ellos un origen de ruina, y origen de ruina para todos sus hijos, para toda su descendencia. Y es lo que sufrimos nosotros, esa infidelidad a la enseñanza de Dios, porque Dios les dijo, no coman de esa fruta, porque el día que lo hagan morirán. Y esa es no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual, la muerte del alma por el pecado. Y de hecho, pues hasta la fecha los hombres mueren de muerte física, pero también mueren de muerte del alma, de muerte sobrenatural, y todo viene de un engaño. Entonces ese engaño, seréis como dioses, es el engaño que el demonio propone hoy a la humanidad, diciéndoles, bueno, ustedes aquí ahorita, la naturaleza es buena y ustedes nacen buenos, lo que es malo, como decía uno de los liberales, decían que no, que la naturaleza es buena, es la sociedad que corrompe al hombre, pero no, es la naturaleza está afectada, la naturaleza es buena, tampoco hay que decir que la naturaleza es mala, la naturaleza es buena porque Dios la hizo, pero está enferma, y esa enfermedad hay que vigilarla. Y entonces el liberalismo nos quiere hacer creer que la naturaleza es buena, perfectamente buena, y que hay que seguirla porque es buena. No existe el mal, el mundo, la gente, todo el mundo es bueno y todo lo que cuenta es todos ser amigos, todos lo que cuenta es vivir esta vida bien, y ese es el error naturalista que ha sido adoptado por el Concilio Vaticano II. Entonces el hombre se ha vuelto la religión humanista, ¿verdad? Es que al hombre hay que darle libertad religiosa para que él escoja. Y al principio decían, sí, libertad religiosa, con esa libertad él va a encontrar la verdad por sí mismo, y el hombre no puede encontrar la verdad por sí solo sin la ayuda de la Iglesia. Que me disculpen, el hombre solo no puede encontrar toda la verdad, no es capaz, no puede. Y por eso Jesucristo fundó su Iglesia, para que la Iglesia nos transmita la verdad, toda la verdad. Pero no, hoy hay gente que piensa que no necesita de la Iglesia para encontrar toda la verdad. No necesitan que un sacerdote les diga esto sí, esto no, esto es pecado, esto no es pecado, esto es verdad, esto es un error. Ellos creen que ellos por sus capacidades, por su habilidad, su inteligencia van a encontrar. Y así hay católicos que no escuchan al sacerdote, porque el sacerdote tiene una gracia especial de Dios para dirigir las almas, para llevarlas a la verdad, para liberarlas del pecado, del error. Entonces hay que escuchar al sacerdote, ¿verdad? Mientras este sacerdote es fiel a la tradición de la fe, a la tradición de la Iglesia, hay que escucharlo. En general puede haber que haya detalles, pero en general sí. Pero si este sacerdote se ha vuelto modernista, si este sacerdote se ha vuelto infiel a esa verdad, entonces no podemos escucharlo. Entonces en ese caso no. Pero no es porque hay sacerdotes modernistas que
o que hay hombres de iglesia que han fallado, que entonces sistemáticamente hay que desobedecer a todos los sacerdotes, que no hay que escucharlos, y que los fieles se vuelven autodidactas, es decir, todo lo hacen por sí mismos, nada más el sacerdote lo siguen para recibir los sacramentos, y eso es un error también, ¿verdad? Hay los fieles que son muy independientes, que creen que saben todo, aunque hayan leído muchos libros, y que a veces se ponen así como diciendo al sacerdote, bueno, yo sé más que tú, y es peligroso eso, porque no es cuestión solo de saber, hay que tener la gracia para saber bien, o para darle una cosa, puedo saber una cosa, pero no tengo realmente el sentido de esa cosa, de esa verdad, entonces yo puedo equivocarme en la interpretación de esas verdades que están en la Biblia o que están en otros libros. Entonces la iglesia es la que nos dice, no, este es el verdadero sentido, esta es la verdad como debe ser entendida, ¿verdad? Y es peligroso cuando los fieles quieren hacer todo a su modo o que quieren prescindir del sacerdote y se vuelven liberales, esa es la esencia del libre examen protestante. Entonces ellos dicen, no, es que yo soy católico. Sí, pero tú dices que eres católico, pero tienes la mentalidad protestante del libre examen. Es decir, yo quiero entender y lo que yo sé, no necesito que esto me lo diga un sacerdote, no necesito confesarme, no quiero que el Padre me dé consejos, ¿verdad? Cuando me confieso, no quiero que Él me diga lo que yo tengo que pensar porque yo ya sé más que él o soy más inteligente. Y es peligroso eso porque a veces no es que eso termine muy mal, pero puede terminar muy mal. Por eso es importante la humildad que los fieles deben tener respecto a los sacerdotes y esa humildad de saber escuchar. Los sacerdotes también tienen que practicar esa humildad por su sumisión a la doctrina de la Iglesia, a la enseñanza de los papas, a la enseñanza de la tradición, porque hay sacerdotes que también se han hecho racionalistas y que quieren salirse de lo que es la doctrina de la Iglesia. Entonces también algunos sacerdotes han terminado muy mal, se han vuelto modernistas porque son muy racionalistas, muy racionales. Nuestra fe hay a veces que tomarla así como es, porque no se puede explicar todo, Y entonces debemos ser obedientes a la doctrina de la Iglesia, a la enseñanza de los papas, incluso los sacerdotes, ¿verdad? Es como alguien que compra un coche, pero no entiende todo cómo funciona, pero él escucha lo que le dice a aquellos que le vendieron el coche, bueno, este coche funciona así, hay que observar estas reglas, hay que hacer esto, no hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo, y hay reglas. Entonces, pues uno no entiende por qué, cómo funciona esa máquina, cómo funciona, no comprendo todo el funcionamiento, pero debo observar las reglas que me da el fabricante, y aunque no entienda bien por qué. Y así es también en nuestra religión, hay muchas cosas que Dios nos dice, es así, o que la Iglesia nos dice, es así. Bueno, no tengo el tiempo de explicártelo, pero acéptalo. Y el hecho de aceptarlo para ti es tu salvación. Es para ti, es necesario que lo aceptes, ¿verdad? Como un padre que dice a su hijo, a su niño, le dice, no hagas esto porque es peligroso. Pero el niño no entiende por qué es peligroso. Entonces, un niño desobediente va a decir, bueno, es que yo no entiendo, así que lo voy a hacer porque si no entiendo, no estoy obligado. Pues no. Entonces los católicos racionalistas, los católicos liberales son así. Cuando alguien les dice algo y no tienen por qué, no lo aceptan. Hasta se molestan que el sacerdote les insista de que hay que hacer esto y que no hacer aquello. Se molestan porque son racionalistas. Es que son muy tradicionales, que no sé qué, que van a la misa. No es suficiente, hay que tener el espíritu tradicional. Entonces eso destruye las almas, el hecho de... Así que en nuestra fe no todo lo entendemos,
pero hay que oír a la iglesia. Entonces, a esto también puede pasarle a los mismos sacerdotes cuando no han querido obedecer a los papas tradicionales, a aquellos papas que obedecían a la tradición, porque los papas también deben de obedecer a la tradición. Y en nuestra fe hay muchas cosas que no son fáciles de entender, pero debemos aceptarlo porque la palabra de Dios es segura, más segura que nuestra inteligencia. Así que debemos tener ese espíritu de fe. A veces hay personas que no saben por qué un sacerdote les dice esto, ten cuidado con esto no debes hacerlo, evita esto, evita aquello, y no entienden bien por qué. Pero si escuchan, están a salvo, están protegidos. Entonces, a menos que haya un sacerdote que francamente dice cosas, los fieles a momento dado se pueden dar cuenta que ese sacerdote tiene un problema de fe, porque está negando cosas que son evidentemente buenas o que son cosas evidentemente malas, y este sacerdote las hace entonces hay que tener cuidado en ese caso. Pero si no hay esa evidencia de que esta persona, este hombre de iglesia está fallando, pues en general hay que escucharlos, ¿verdad? En general. A veces cuando no hay esa evidencia de que este sacerdote es infiel, entonces generalmente hay que escucharlo. Entonces hay fieles que siempre están oyendo todo con un espíritu crítico, es decir, todo lo pasan por su coladera, todo lo que dice el sacerdote, eso es un espíritu malo, ¿verdad? Todo lo quieren pasar por su criterio, por su manera por lo que ellos entienden, pero es que ellos no entienden todo. Entonces a veces se equivocan y están neutralizando todo eso que deberían recibir, que les era para su bien. Entonces se vuelven esos católicos críticos, ¿no? Y es típico de los modernistas, son católicos críticos que todo lo cuestionan, y por eso han terminado tan mal, y han terminado por destruir a la iglesia. Entonces, tengamos cuidado con esa mentalidad. Por eso hay que tener cuidado con esas dos levaduras y saberlas distinguir, porque de ahí viene todo. O sea, toda la actividad humana se guía por la inteligencia humana. Pero si la inteligencia humana no está sujeta a la verdad, entonces está sujeta al error. Y ese error es la mala levadura. Esa levadura que echa todo a perder, todo, ¿verdad? Si yo sigo el error que enseñó Satanás a Adán y Eva, pues es el error liberal. O sea, hagan lo que quieran y seréis como dioses, ¿verdad? Ustedes entenderán todo juzgarán de todo, y no es cierto. No es cierto, no es así la realidad. Necesitamos de Dios. Pero más grave fue la situación después de Adán y Eva, porque Adán y Eva todavía podían hablar con Dios directamente. Dios venía a verlos todos los días, dice en la Escritura. Pero ahora ni siquiera eso. Entonces el hombre está abandonado a su suerte porque salió de la casa paterna, salió por su propia culpa. Entonces la humanidad necesita una ayuda especial. Y Dios nos tendió la mano, Dios envió a su Hijo y nos vino a salvar, a darnos la iglesia. Necesitamos de la iglesia, ¿no? Mientras que Lutero decía que no, la iglesia no es necesaria. Nosotros, esa soberbia de quererse dirigir a Dios directamente sin intermediarios, no es soberbia eso. Nosotros debemos pasar por intermediarios para ir a Dios, porque es Dios. Entonces necesitamos de la Virgen María, necesitamos de la iglesia, necesitamos de los santos. Y esa soberbia de querer uno mismo salvarse es el error protestante, precisamente en eso. Ese es el gran error del protestantismo, de querer prescindir de la iglesia, prescindir de todos los medios que Jesucristo nos dio
El primero es la fe, pero también están los sacramentos. El Lutero no aceptaba los sacramentos, no aceptaba la misa. Para él la misa no es lo mismo, es otra cosa, es una cena. Pero en la Iglesia Católica la misa es un sacrificio que nos lleva al perdón, a la misericordia de Dios. Necesitamos ese sacrificio. ¿Qué sacrificio? El sacrificio de la cruz de Jesucristo, que se renueva cada vez que se dice la misa. Entonces Lutero decía, no, es que no es un sacrificio, es una cena, en la cual se debate, se habla, y todos tienen la misma autoridad. O sea, los fieles como los que dirigen las ceremonias, todos tienen la misma autoridad, todos son hermanos, todos son iguales. Es la democracia. Entonces, eso ha destruido a la Iglesia, esa mentalidad se ha introducido. Es el error protestante. Y es necesaria la humildad. Por eso es bueno leer lo que enseñaron los papas, leer los libros que fueron aprobados por la Iglesia antes del concilio y que reflejan esa tradición de la Iglesia. Y eso es lo que nos salvará, eso es lo que nos protegerá. Y tener cuidado con los errores, ¿verdad? Porque la Iglesia antes tenía un libro que se llamaba el Index, y en ese libro había toda la lista de los libros malos que estaba prohibido leer. Ahorita hay muchos tradicionalistas que se permiten ver cosas malas, o ver películas malas, o ver cosas que están muy mal, y creen que ellos así van a explicar todo y que son capaces de juzgar de todo. No, hay que leer libros buenos, libros seguros, porque si la Iglesia no prohibía de leer esos libros es porque hay una buena razón. Entonces, en otros tiempos la Iglesia tenía censores, eran eclesiásticos que eran especialmente cultos y que con mucha formación, y ellos se dedicaban a buscar los libros malos, pero tenían por detrás una formación teológica muy grande, muy importante, y una gracia especial que les confería el obispo cuando los autorizaba a ser censores. Y eso pues no lo tienen los fieles, ni la formación, ni esa gracia especial para eso. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Con esos libros malos, con esas películas malas. No hay que ver eso. Es mejor leer, buscar libros seguros, donde vemos la enseñanza de la Iglesia, las obras de Monseñor Lefebvre, los sermones de Monseñor Lefebvre, que muchos ahorita ya están censurados por los superiores de la fraternidad, que digan que no. Hay muchas declaraciones que ellos mismos no quieren difundir y que han prohibido ciertos sermones de Monseñor Lefebvre que antes se podían conseguir en audio, que ya están prohibidos en la fraternidad, no se permite que se difunda. Entonces, ¿dónde está? Aquellos dicen, que somos hijos de Monseñor Lefebvre. Mentira, lo han traicionado, lo que ha hecho Monseñor Felé, nomás vemos la parte superior del iceberg, como decía Monseñor Tissier, vemos el 10%, porque él sabía más cosas. Y decía, no, es que tú no sabes más que el 10% de lo que está pasando. Y aún así, no quiso actuar, no quiso pronunciarse contra esta revolución dentro de la fraternidad San Pío X, que es como el Concilio Vaticano II de la fraternidad, ¿verdad? Y el que aplicó, el que hizo como hizo Pablo VI, que Pablo VI, él fue el que doblegó a todos esos sacerdotes, a todos esos obispos que no estaban de acuerdo, pero los amenazó, los castigó, los persiguió, los maltrató y los doblegó. Eso fue la obra de Pablo VI, y esa ha sido la obra de Monseñor Felé y de Monseñor Smith-Berger, que ahora han escogido un sacerdote joven, ingenuo, y que lo han puesto ahí el padre Palierani, que es muy joven y muy inexperto, y que son ellos que están detrás, Monseñor Felé, padre Smith-Berger, son los que están detrás de toda esta
revolución dentro de la fraternidad, dice el Concilio Vaticano II de la fraternidad, son ellos los autores. Y se lanza la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Ahora Monseñor Felé, que dice que está en un lugar discreto, pero él sigue dirigiendo todo esto. Que no finja. Entonces, de ahí ahora está residiendo en el seminario de Estados Unidos, pero él está muy al tanto de lo que hace el padre Palierani, y él es el que dirige toda esta cuestión con el padre Smithberger. Son los grandes autores de esta crisis de la fraternidad. Entonces, tengamos cuidado. Es cierto que ese fermento del error también nos puede dañar, y por eso es bueno escuchar a los sacerdotes que saben, conocen el problema de lo que está pasando en la iglesia, en la fraternidad, que los escuchen para que se puedan proteger, ¿verdad? Y buscar dónde está esa mala levadura del error, ¿verdad? Que no nos digan, sí, que hoy lo único que cuenta es ir a misa y hacer el deber de Estado. Eso es un error, porque no es verdad. Primero está la defensa de la doctrina, antes que la misa, la defensa de la verdad, de la fe, que está antes que la asistencia a la misa, ¿verdad? El combate del error, la denuncia del error. Y es un error, están induciendo en error a los fieles, haciéndoles creer que solo una piedad litúrgica, una devoción litúrgica es suficiente. No es suficiente. Entonces los están desorientando con esa liturgia sin doctrina, esa liturgia sin combate, sin el combate del error, sin combate del modernismo. Y ese es el gran error en que hoy ya están bien metidos en la fraternidad, que digan que no, pero sí, así están las cosas. Entonces hay que tener siempre ese ojo vigilante, dónde está la buena levadura y dónde está la mala levadura, dónde está la buena doctrina y dónde está la levadura del mal, que es el error, y ese error que se difunde dentro de la iglesia, desgraciadamente, y que son hombres de iglesia que lo difunden. Hay errores francamente doctrinales, hay errores prácticos. Hay errores prácticos que es hacer acciones que me ponen a mí en peligro, ¿verdad? Y yo debo evitar ciertas acciones, ciertas situaciones, ciertas actitudes, porque esos errores prácticos me llevan también a poner en peligro la doctrina. Y que son esos errores prácticos, como sería decir, es que debemos colaborar con Roma, debemos estar, la iglesia conciliar es la iglesia visible. Es un error decir eso. La iglesia conciliar no es la iglesia católica, no es la iglesia visible. Y para yo estar unido a la iglesia visible, no necesito estar obedeciendo al Papa Francisco, no. La iglesia visible es sobre todo ahí donde se practica, se cree la verdadera fe. Esa es la iglesia visible. Entonces, si yo sigo la doctrina verdadera de la iglesia, ese es el verdadero criterio de la unidad de la iglesia. Entonces, Monseñor Felé piensa que la iglesia visible es la iglesia conciliar, ¿no? La iglesia conciliar es una falsificación de la iglesia católica. Y ciertamente hoy la iglesia católica subsiste, está en aquellos que son católicos. Es como es el error que ellos mismos decían, ¿no? La iglesia católica subsiste, la verdad subsiste en la iglesia católica, ¿no? Es como decir, también está presente en las otras religiones. No, eso es un error. Pero donde está la verdadera iglesia es ahí donde hay esa unidad de la fe, esas personas que conservan la unidad de la fe, ahí está la iglesia.
Entonces ya el Papa lo único que conserva de la Iglesia pues es el cargo que está ocupando indebidamente, que algunos ya lo cuestionan, que dicen, Monseñor Vigano dice que él no está ahí incluso inválidamente, ¿no? Eso es el problema. Pero Monseñor Lefebvre nunca nos animó a seguir la teoría sedevacantista. Sin embargo, vendrá un momento en que Dios va a poner fin a esto, y ya se ve que el Papa Francisco, su salud está declinando, cada vez se ve que anda en silla de ruedas, y que yo pienso que no va a estar mucho tiempo ahí, y que vendrá otro Papa, tal vez peor que él, el que puso a su amigo, el que es ahorita prefecto de la Congregación de la Fe, que es un degenerado sexual, pues tal vez sea él que será su sucesor. Entonces, otro argentino. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero tengamos presente vigilancia sobre la levadura verdadera de la Iglesia y vigilancia sobre la levadura falsa del error, la levadura de la herejía, del error satánico, del error liberal. Y eso es lo que necesitamos tener bien claro en nuestras mentes, de una parte, para seguir la doctrina de la fe, la doctrina, hay que leer, hay que formarse. Por eso yo puse a disposición una biblioteca digital con buenos libros antiguos y con libros de Monseñor Lefebvre para que los fieles la puedan acceder a ella e instruirse. Hay muchos buenos libros ahí. No es bueno a veces tener demasiados libros porque los fieles se disipan y ya se concentran en libros un poco secundarios que no son los que más necesitan. Por eso yo en esta selección de libros que puse, hay bastantes libros, pero son libros que sí son buenos y que son lo esencial, y que primero hay que ver eso antes de ver otras cosas, ¿no? Entonces les animo a buscar esas buenas lecturas y leerlas, no nada más tenerlas, porque unos las coleccionan, unos coleccionan los libros, pero no es suficiente, para también conocer cuál es la mala levadura del error y dónde está y cómo hay que protegerse de ella. Entonces hay que leer, hay que formarse, y es lo que yo les animo con la ayuda de la Virgen María y de todos los santos. Entonces sigamos rezando en este mes de los difuntos, tengamos la caridad de rezar por los difuntos, y es también obligatoria la caridad. Hay que practicar la caridad con los difuntos, rezar por las almas del purgatorio, porque hoy hay menos personas que rezan como debe ser, hay menos personas que asisten a la verdadera misa, menos personas que asisten a los verdaderos sacramentos. Entonces esas personas son las únicas que pueden ayudar a los difuntos, así que no seamos inconscientes y dejemos de rezar por los difuntos. No somos nosotros hoy actualmente que podemos ayudarlos mejor, porque tenemos los verdaderos medios, la verdadera fe y los verdaderos sacramentos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre,